buenos días. La semana comienza hablando de ciberseguridad en el sector sanitario. Los tiempos cambian y la digitalización avanza. También los riesgos se hacen más evidentes. Reliens ha impulsado un análisis para evaluar el nivel de madurez de las instituciones sanitarias con respecto a este riesgo cibernético que es cada vez más presente y también para abordar la gobernanza del riesgo dentro de las instituciones. Me presento, soy Mercedes Rivera, redactora del Español e Invertia, y paso a presentar a los expertos que nos acompañan hoy para hablar de este estudio. A mi derecha tengo a Miguel Ángel Benito Tobar, subdirector de Transformación, Innovación y Salud Digital del Servicio de Salud de las Islas Baleares y portavoz de SEIS. Bienvenido. Buenos días. A mi izquierda, Laura Prats Abadía, Cyber Risk Manager de Reliens España. Bienvenida. Gracias. Y a su lado está José Ángel Hernández Armas, jefe de Ingeniería, Telecomunicaciones y Telemática en el Hospital Universitario de Canarias y también representante de SEIC. Bienvenido. Muchas gracias. Y como no hay tiempo que perder, vamos a pasar a abordar este estudio y a saber con qué objetivo se hizo el análisis y por qué decidieron las sociedades a las que representan y también Reliens impulsar este análisis. Miguel Ángel, por ejemplo. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, este estudio, que es un estudio, como yo lo digo, continuista, porque no puede ser una foto de un momento, sino y más en ese incipiente que tenemos en ciberseguridad, pues tiene como objetivo, sobre todo, evaluar la madurez en ciberseguridad que tenemos a nivel europeo en 4 sistemas sanitarios tan distintos como son el español, el italiano, el francés y el alemán. Yo creo que los grandes indicadores de este estudio eran identificar los riesgos claves a los que nos enfrentamos en el sistema sanitario, proteger y proponer las mejores estrategias para mejorar la resiliencia y la seguridad digital a nivel nacional y sobre todo basar las estrategias en base a indicadores. Yo creo que una de las cosas que estamos teniendo es tenemos estrategia, tenemos financiación, pero nos faltaban indicadores donde definir esta estrategia. Desde las SEI estamos convencidos que esta alianza que hemos realizado con Reliens para dar continuidad a los indicadores que ya venimos realizando, pues es punto fundamental para mejorar la ciberseguridad a nivel europeo y a nivel nacional. Laura. Pues desde Reliens somos una empresa aseguradora a nivel europeo centrada en el sector sanitario. Pero además de eso tenemos una misión como gestor de riesgos de las empresas que nos aseguramos. Entonces colaboramos siempre con los asegurados para gestionar esos riesgos, tanto desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista ciber, que es que nos atañe aquí. Vemos que cada vez más el servicio sanitario se apoya en tecnologías, tanto para diagnóstico y tratamiento, pero también ya se están incorporando inteligencia artificial, las barreras se abren con la telemedicina, con el trabajo desde el exterior. Entonces es importante que todos esos servicios y esas inversiones funcionen de la mejor manera posible, más eficiente. Vemos que la ciberseguridad es una amenaza que puede impactar en ese tipo de inversiones, pero también en la seguridad del paciente, porque puede haber fallos en diagnóstico o incluso en el tratamiento en caso de un ataque. Además, un hospital es un entorno donde hay todo tipo de tecnologías, no solamente tecnologías TI que tradicionalmente se han ligado más con la ciberseguridad, sino que hay otro tipo de equipación médica y, bueno, como estaba diciendo, cada vez se incorporan nuevas tecnologías que hay que abordar sus riesgos específicos. Esto implica una necesidad de una colaboración dentro del hospital. Y ese fue el motivo que contactamos también con SEIS y con SEIC, porque queríamos también recoger las impresiones de estos otros responsables para poder ver qué necesidad hay de mejorar en este aspecto de la comunicación. Entonces, como objetivos clave teníamos ver la sensibilización de los centros sanitarios respecto a la ciberseguridad, esta coordinación entre diferentes responsables, qué medidas están aplicando y qué nivel de madurez teníamos en este momento, no muy exhaustivo, pero sí en líneas generales, y ver qué necesidades y previsión tenían a futuro respecto a la ciberseguridad. Todo eso lo analizaremos en los próximos minutos. José Ángel, cierras esta primera ronda. Bueno, como han dicho los compañeros, nuestro objetivo era colaborar en ver el estado de madurez de los sistemas de ciberseguridad en los diferentes centros y hospitales. Y era una oportunidad, yo creo que de la mano de Reliens y en colaboración con SEIS, que las dos sociedades pues estuviéramos participando de forma conjunta para ver sobre todo aquellas inquietudes y aquellas cuestiones que nos habían transmitido ya algunos socios, pero queríamos ver un poco sobre todo la parte de dispositivos médicos, que hasta ahora siempre se ha dedicado mucho a la parte de TI, pero nos faltaba un poco de la parte del equipamiento médico y electromédico en general.
y nos servía un poco de apoyo a ver estos condicionantes que tienen los equipos, cómo se encuentran los hospitales y sobre todo los servicios de electromedicina, ingeniería clínica, qué necesidades tenían y tener un poco datos, ¿no? Es decir, no vararnos en la intuición, en lo que nos comentan, sino tener algún datos donde un poco pues, evaluar y poder actuar, ¿no? Yo creo que además, cuando nos hicieron en realidad la propuesta de hacerlo además a nivel europeo, es decir, con otras sociedades también, igual me parecía que nos pareció que era un estudio importante o muy interesante de participar, ¿no? Y de hecho, pues aquí hemos llegado hasta este momento, ¿no? Básicamente lo que han dicho también los compañeros anteriormente. Yo he tenido la oportunidad de ver ese estudio, la verdad que es extenso, muy interesante, con muchos datos, hay que medir, eso está claro, pero me gustaría que destacarais una idea, una conclusión del análisis que habéis hecho. Empezamos ahora a la inversa. Hombre, pues una de las cosas que hemos sacado, que se desprende del estudio, es la necesidad de colaboración y coordinación entre los diferentes implicados, y más en ciberseguridad, donde al final todos los actores están implicados en ciberseguridad, y no solo los técnicos a nivel directivo, pero también los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en un centro sanitario, en un hospital, porque nos afecta a todos, ¿no? Entonces, una de las cosas que queda patente, por lo menos sobre todo en la parte de, ya digo, electromedicina y ingeniería clínica, es que necesitamos más colaboración, sentirse más implicación y que estén un poco también definidos los roles o cómo, que veremos seguramente a lo largo de la jornada, de cómo interrelaciona uno y otro y cómo se lleva a cabo la ciberseguridad, ¿no? Y cómo se implementa y se gestiona dentro de todo lo que implica en la prestación del servicio sanitario, ¿no? Laura. Pues si podemos destacar alguna conclusión relacionando con los objetivos que hemos mencionado antes, respecto a la sensibilización en los centros sanitarios, vemos que ha aumentado mucho, sobre todo a raíz del COVID, que aumentaron mucho los ataques, eso hizo necesidad, ya no era voluntad, ¿no?, estar sensibilizados. Se refleja, por ejemplo, en los presupuestos, ¿no? Normalmente antes los presupuestos de ciberseguridad dependían más de la parte de tecnología de la información. Ahora ya un 60% de los centros dicen que tienen un presupuesto específico para ciberseguridad. Eso es importante. Y un 80% de ellos dicen que esos presupuestos están alineados con los objetivos de negocio. Con lo cual quiere decir que hay una implicación de la dirección y de la planificación de los centros en la ciberseguridad. Respecto a la coordinación, sí que creemos que todavía hacen falta mejoras, como comentaba José Ángel, porque de hecho solo un 51% de los responsables de electromedicina consideran que están involucrados en los comités de ciberseguridad y en toda la gestión de los riesgos. Entonces eso tiene que elevarse y ver su rol en los comités y bueno, ver un poco cómo mejorar ese aspecto. Respecto a la madurez, bueno, pues se van implantando medidas, o sea, que las medidas, cuando hablamos de madurez, tenemos que ir hacia sistemas de gestión que siempre las aborden y las vayan mejorando en el tiempo, y sí que hay ya, pues, bueno, un 60% de los centros dicen tener sistemas de gestión implantados, bien certificados o bien funcionando, aunque sea sin certificar, ¿vale? Eso también nos parece interesante. Y bueno, pues respecto a las preocupaciones que tienen, pues destaca sobre todo los datos personales, el robo de datos, un 87% de los centros es su máxima preocupación en sanidad, y luego pues la telemedicina está entrando fuerte también, la inteligencia artificial y los temas del ransomware, que hasta un 70% prácticamente están también muy preocupados con estos tres aspectos. Por aquí. Bueno, yo un poco en línea, ¿no? Yo sí veo esos indicadores, ¿no?, que nos comenta Laura, pero trasladándolo un poquito a nivel estatal, ¿no?, a nivel país, yo creo que todavía nos falta, ¿no?, esa madurez. Tenemos mucho camino andado, pero nos falta dar ese pasito. Tenemos mucha legislación, el Esquema Nacional de Seguridad, lo que nos viene con la directiva NIS, ¿no?, pero nos falta todavía implementarla al 100%, ¿no? Eso es lo que se ve un poquito los indicadores, ¿no? Sí es cierto que el estudio, y al ser un estudio europeo, revela que en Europa, Francia, sí tiene una mayor independencia los presupuestos de ciber que en España, pero en España siguen dependiendo de la parte TIC, ¿no?, que es un poquito lo que tenemos que aprender, ¿no?, de estos dos modelos que me ha gustado, ¿no?, de participar en este estudio, ¿no? Y lo mismo pasa con la figura del responsable de seguridad o del CISO, ¿no?, que sigue dependiendo mucho de la parte TIC. Presupuesto y responsabilidad de la parte TIC, las prioridades cuando van a ser la parte TIC, ¿no? Vemos que hay muchas medidas de seguridad implementadas, pero muchas de ellas también reactivas, ¿no? Yo creo que los que hemos aprendido en base a incidentes, vemos que implantamos medidas por el día que tenemos incidentes o por el día después, ¿no? Pero nos falta esa parte de aseguramiento y de proactividad en la implantación de las medidas, y eso lo refleja perfectamente el estudio, ¿no?
El estudio es europeo, se han comparado diferentes países. Laura, ¿qué destacarías de España frente a los países analizados? Bueno, como comentaba antes Miguel Ángel, los sistemas sanitarios son muy distintos en los diferentes países. España tiene más agrupación en los centros sanitarios, tanto en la parte pública, que se gestiona desde las autonomías a nivel general, y también los grupos privados están bastante descentralizados. En otros países está más disperso toda la gestión sanitaria. Pero bueno, sin embargo, vemos que es bastante similar la situación en general, ¿vale? De las mismas preocupaciones y las mismas medidas que demandan de cara a futuro. Podríamos destacar en España que hay más preocupación por la certificación de productos. A lo mejor también viene de los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad, que está pidiendo ya que se instalen equipos certificados. Eso a lo mejor sí que vamos un poco por delante, por lo menos en la demanda, no sé si en el cumplimiento. Y también la priorización de medidas para la telemedicina e inteligencia artificial. Quizás haya más penetración o más previsión de implantación que en otros países. Y también el desarrollo normativo. Hay más demanda de desarrollo normativo, aunque creo que allí no específica para sanidad, porque en otros países sí que tienen agencias o organismos públicos en donde se emiten normas específicas para sanidad, como en Francia. Aquí está integrado de una manera más general y a lo mejor sí que haría falta concretar cómo aplicar las medidas más generales a un sector como el sanitario. Hombre, con el estudio a nivel lo que es europeo, comparando los países, es verdad que Alemania quedó un poco indicando que tienen más protocolizado y un nivel mayor de madurez. Tal vez Italia y Francia en algunos aspectos pueden estar un poquito por arriba por España. La parte más de la sería la aplicada a la parte de electromedicina están más igualados y creo que sufren un poco también los mismos problemas que tenemos aquí en España, ¿no? Un poco viene a que estamos en una posición un poco similar y eso lo que refleja que hay que hacerlo, como comentaba antes, el tema de inversión, de diversificar, de decir, ahora se ha aplicado mucho, pero también es verdad que el riesgo estaba en la parte tecnológica de TI. Ahora hemos visto que hay más dispositivos, no solo también electromédicos, industriales, es decir, que esto vamos a tener que ir aplicando medidas. Bueno, y antes de seguir, sí, un inciso, porque a ver, hay hospitales o centros o comunidades que lo están haciendo muy bien y están aplicando todo, pero hay otras comunidades que no pueden o no han tenido los recursos. Es decir, está hablando de un estudio general porque a veces hay gente que puede ir mejor, pero que en general, que lo que estamos mostrando en el estudio, pues hace falta una falta de inversión y iremos hablando después también no solo de medios materiales, sino tecnológicos, herramientas, sino también humanos, ¿no? Porque cada vez que ponemos una normativa o se aplican medidas, hay que tener en cuenta que las personas que están trabajando ya tienen ya su día a día bastante complicado, ¿no? Es decir, no podemos hacer las tareas de aplicar ciberseguridad, pero haciendo lo mismo que sigues haciendo sin más recursos, ¿no? Eso es un problema que tenemos también a la hora de aplicar leyes y normativas, de que después los mismos profesionales que ya no dan el día a día para sacar su trabajo diario, nuevas responsabilidades. Entonces eso, a la hora de invertir, hay que invertir en recursos humanos y en formación, ¿no? Faltan recursos humanos. Y es un poco lo que viene a concluir el estudio en general, ¿no? Creo, como punto relevante. Un poco siendo continuista, ¿no? Y por intentar aportar algo, yo creo que la diferencia que tenemos en España con respecto a Francia o Alemania es que nos faltan métricas para la gobernanza, ¿no? Nos faltan métricas para tener una seguridad proactiva, ¿no? Nos faltan métricas para tener que sea parte de la organización y que la ciberseguridad no sea algo TIC, ¿no? Como nos estamos viendo últimamente, ¿no? O sea, que deben ser, como digo, métricas de gobierno, métricas de tener una estrategia corporativa solo para sanidad, incorporando la ciberseguridad. También del estudio, ¿no? Esa comparativa, como nos preguntaba Mercedes, yo creo que la colaboración pública-privada, tenemos que seguir impulsando, ¿no? Como lo hacen otros países, y estamos en buena línea en España. Yo creo que en general estamos colaborando muy proactivamente, ¿no? Pero también es un punto de mejora comparado con Alemania, ¿no? Y sobre todo la parte de, como decía, siendo un poco reiterativo, tener una estrategia dentro de la estrategia global de sanidad, no solo una estrategia de ciber. En el informe se pone de manifiesto que en España ha habido 4 ciberataques que han tenido éxito y otros 11 intentos. ¿Cuáles son los principales impactos en las instituciones sanitarias que son víctimas de estos ataques, Laura? Esos datos son el reflejo de los participantes en el estudio, ¿eh? No quiere decir que sean los totales. De los que han participado vemos que la incidencia es bastante alta.
El impacto, bueno, es clarísimo. Si estamos viendo que el servicio, la prestación del servicio sanitario se basa en la tecnología se puede llegar a paralizar por un ataque de ransomware, pues es que podemos parar el servicio sanitario. Puede eso tener repercusiones en la seguridad del paciente. Imaginemos que haya equipos que sean soporte vital para pacientes que estén ingresados y eso se paraliza, o que se alteran los parámetros de dosificación de medicación, por ejemplo, ¿vale? Eso es importante. Por supuesto, pérdidas económicas por la paralización del servicio, toda la reprogramación, derivación de pacientes, todos los gastos que implica tanto la detención de todo el incidente como la recuperación de los sistemas, recuperación de los datos. Y también hay implicaciones de tipo legal, por ejemplo, con protección de datos, porque prácticamente siempre va a haber una brecha de seguridad, porque además los datos personales son un bien muy codiciado por los atacantes. Puede tener repercusiones con la agencia, responsabilidad civil también del propio hospital, si hay dependencias con terceros por el uso de sistemas o cualquier prestación de algún servicio, y un coste reputacional importante para los hospitales. Laura lo ha definido fenomenal. Miguel Ángel, José Ángel, no sé si queréis añadir algo. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Muy difícil. Pero yo creo que sí, esa pérdida de confianza, ¿no? Yo creo que sí me gusta resaltar siempre que un ciberataque acaba redundando en una pérdida de confianza de los ciudadanos con respecto a sus datos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar mucho los servicios sanitarios públicos y privados en que no suceda, ¿no? Y quizás, y como, aunque el estudio es anónimo, nosotros hemos sufrido, ¿no? En Baleares un ciberataque, ¿no? Yo creo que lo que más nos importaba es garantizar la continuidad asistencial en todas las líneas que ha comentado Laura, y la parte proactiva, o mejor de un ciberataque, es que tienes mayor inversión ese día, ¿no? Lamentablemente, porque la deberías haber tenido antes, ¿no? Aunque es difícil tener una seguridad 100%, como siempre decimos, ¿no? Pero todo ciberataque estamos viendo que viene luego una mayor inversión, y es porque no lo has hecho antes, ¿no? Hablaba, adelantaba Laura ese impacto también en el equipamiento médico, en el funcionamiento de un centro sanitario, pero no sé si podemos ahondar un poco más, José Ángel, en cómo afecta un ciberataque a ese ecosistema que es el hospital. Vale, me vas a permitir un poquito extenderme un poquito, pero no mucho, porque un ciberataque en un hospital, aunque aparte solo una parte, va a afectar la prestación del servicio, y me explico. Es decir, hoy en día no hay equipamiento médico que genere información que no vaya conectado a otro sistema, es decir, está, como dices, todo interconectado. Los dispositivos médicos al final hacen una prueba, reciben unas listas de trabajo de las pruebas que hay que hacer, o mandan esa información de vuelta a la historia clínica, a sus sistemas departamentales. Entonces, cualquier ciberataque, aun no afectando al equipo médico, sí que impacta en él, porque o no va a recibir la información de las pruebas que tiene que hacer, hay que hacerlo de forma manual, o no va a poder transmitir la información, o ambas cosas. Es decir, si para los sistemas de servidores del hospital, ese equipo va a funcionar lo que llamamos en modo emergencia, en modo manual, con lo cual el impacto es sobre la prestación del servicio. Hoy en día, pues imaginemos que entramos a urgencia, básicamente toda la imagen médica, el laboratorio está digitalizada, que son dos de las pruebas básicas de, por decir, de urgencia, ¿no? Un servicio de urgencia. Estoy hablando de un paciente donde la vida, pues, el acceder a la historia clínica de ese paciente, es decir, no tener información, vas un poco a ciegas, ¿no? De alergias o cualquier problema que tengas previo que no vas a poder diagnosticar, y de forma que estás trabajando en precario. Entonces, claro, cualquier ataque genera un problema, ¿no? Y el incremento de los ataques está viniendo ya no solo por todo el valor del dato, sino también que se ha convertido en un negocio. Es decir, vamos a hablar claro, ciberseguridad ahora mismo se dice que es el negocio más rentable con respecto a cualquier otro negocio de delincuencia, porque además es donde los riesgos de que te cojan son menores. Entonces, claro, la rentabilidad de los recursos que utilizas, con lo que puedes percibir económicamente, pues hemos visto el ejemplo del CNI, yo creo que ha sido una referencia, un cambio de cultura a nivel incluso directivo, pues como decía Miguel Ángel, una vez que tienes un ataque hay inversión para aplicarlo, no lo tenías antes, pero claro, esto está haciendo cambiar la mentalidad de que mañana me puede pasar, mañana podemos estar días sin funcionar o funcionando a papel y bolígrafo, pero aunque tengas todos los dispositivos no puedes funcionar de manera normal, ¿no? Miguel Ángel, por aquí. Bueno, yo en esta línea, ¿no? Y también, o sea, lo que nos estamos dando cuenta es que los elementos más sensibles que empezamos a tener en la red son los de electromedicina, ¿no? Porque son por defecto el equipo
que no están configurados con medidas de seguridad proactivas, ¿no? O sea, todos sufrimos, ¿no? En nuestros ordenadores el antivirus, que no nos dejan navegar, ¿no? Pues son equipos que empiezan a tener sistemas de información, ¿no? Hemos padecido, yo que vengo del mundo de ciber, ¿no? Y siempre estaré ahí, ¿no? Pero en la nueva subdirección, y por apoyar un poco lo que dice José Ángel, una de las patas más importantes de las verticales es la tecnología sanitaria, como parte fundamental de los sistemas de información, ¿no? Creemos que la gestión de la ciberseguridad es donde los equipamientos de electromedicina es donde estamos más bajo de nivel con respecto al resto del sistema de información, ¿no? Los servidores, pues algo, pues sí, pues ya lo tenemos, es algo que lleva muchos años, pero la parte industrial nunca ha sido una prioridad TIC ni de ciber, ¿no? Estamos invirtiendo mucho en mejorar esta ciber y sobre todo en saber lo que tenemos, ¿no? Porque es uno de los grandes desconocidos para los servicios de salud. Laura, ¿por qué se está dando este incremento de los ciberataques en el sector sanitario? ¿Qué está ocurriendo? Porque es muy rentable, es lo que decía José Ángel, es así, ¿no? Dicen, sigue el dinero, pues esto es lo que hay. Un hospital tiene que trabajar 24/7, hay vidas de las personas dependiendo del servicio y eso hace que sea un sector pues, muy sensible a la hora de un chantaje. Si paras el servicio, eso le va a impulsar mucho a que tenga que pagar un rescate para poder recuperar el servicio. No puede parar mucho tiempo, tiene que tomar una decisión y rápido. Este es uno de los temas. Y por otro lado, los datos personales, los datos de salud, pues parece ser que se venden muy bien y los historiales médicos pues están muy demandados, entonces pues tienes un doble ingreso. No solamente el chantaje, sino luego la venta de los datos. Y ya se está empezando a hablar de un triple ingreso si consigues algún dato sensible de alguna persona, pues no sé, o que sea conocida o relevante, que le puedes hacer un chantaje directo a esa persona. ¿Cuáles son las necesidades actuales del sector para hacer frente a esta situación de incremento de los ciberataques? Sobre todo esa necesidad más urgente, Laura. Bueno, medidas de seguridad se van implementando, como comentaba antes Miguel Ángel, pero sí que hay que crecer en la prevención, en analizar los riesgos desde el punto inicial de los proyectos. No solamente cuando ya tenemos todo puesto en los sistemas, sino antes, ¿no? Y tomar las medidas de seguridad en paralelo a los proyectos tecnológicos. Y un seguimiento. Esos análisis de riesgos tienen que ser periódicos, hay que ir viendo si mantenemos los mismos niveles e ir adaptando las medidas a los cambios de situación. Ahí también recomendamos, si es posible, análisis de riesgos también con un componente económico, porque estamos hablando de inversiones de mucho dinero y hay que ver cómo priorizamos y dónde ponemos los recursos que no son ilimitados, ¿vale? Y luego también en la reacción, porque a pesar de que tengamos todo muy bien definido, podemos tener un incidente. Si esa respuesta no está ya preparada, coordinada y cada uno sabe lo que tiene que hacer, es muy difícil que tengamos un éxito y podamos detener eso rápido y con el menor impacto posible. José Ángel, desde el punto de vista de un hospital, ¿qué es lo más urgente? Hombre, yo continuando con lo que decía Laura, el tema del factor humano, la coordinación, colaboración, los protocolos claros, no quiero hablar, pero por ejemplo en la DAN hemos visto que a lo mejor ha faltado un parte de cómo con las urgencias hay que protocolizar bien, a quién se tiene, cuáles son los roles, y tener en cuenta que todo el tema de seguridad, la concienciación y cómo la prevención va por las personas, es decir, al final el eslabón más débil va a ser las personas, tanto en el uso de los dispositivos médicos, en el uso de los ordenadores, cualquier elemento, y es fundamental que eso esté controlado y contar con los medios humanos, por ejemplo en nuestro caso, que haya más personal especializado, formado, y lo que decía antes, más personal que se pueda dedicar al tema, porque no puedes a veces dedicar la misma gente a hacer más, es decir, eso de hacer más con menos está bien, pero llega un momento que no puedes seguir estirando lo que es la misma gente haciendo lo mismo, ¿no? Y después, como decía antes también Miguel Ángel, que lo adelantaba, es saber, por ejemplo, el inventario nuevamente de equipos en la parte electromédica suele estar más o menos controlado, pero lo que no está tan controlado es cómo esos activos están conectados a la red, o cómo se mueven, o qué servicios corren, que son los que generalmente son vulnerables, ¿no? Porque además, como decía, los equipos electromédicos, los dispositivos médicos, el problema que tienen es que a veces son equipos que llevan una certificación, una validación médica, y que uno no puede instalar cualquier cosa en ese equipo. Entonces, a veces la protección no es como un PC que instalas un antivirus, en algunos que no se puede instalar, o tienes que, incluso tienes fallos de seguridad que no puedes corregir, porque un problema con los equipos médicos es que los tiempos de vida, de obsolescencia de un equipo TI estándar, que puede estar entre 5 o 8 años, en la parte médica se le va al doble prácticamente, incluso 15, 20 años.
Entonces, claro, tienes que buscar alternativas de cómo proteger esos equipos de una forma a veces externa sin poder activar directamente. Y eso es un problema, y como decía Miguel Ángel, para los equipos también de TI es un riesgo que tienen ahí y que ahora todos... Es verdad que ahora se ha puesto el foco, pero el foco existe. Si estamos hablando... Yo desde 2004 recuerdo subir, por ejemplo, alguien se acordará de los virus del Blaster y el Sacer que intentaban infectarlo y nos provocaban reinicios de equipos o bloqueos de equipos, lo cual nos producía pues una indisponibilidad de los servicios. Además recuerdo unos CR que estaban en un departamento de servicio de urgencia y al final hubo que instalar unos parches y aún así tienes que tener un poco la validación del fabricante, es decir, que es más complicado que todo lo que estamos viendo, ¿no? Y por eso falta un poco de la inversión en la parte humana de tanto profesionales cualificados como consideración tal vez, ¿no? Antes de dar paso a Miguel Ángel, José Ángel, has hablado mucho de la falta de recursos humanos. ¿Qué perfiles se demandan? Pues ahora es complicado porque el problema necesitamos gente especialista en ciberseguridad, que ahora mismo en el sector privado está muy demandado, con lo cual es complicado. Y si hablamos del sector público, que tiene una forma de los salarios están limitados a lo que te marca, es complicado. Y después hay que formar profesionales de la propia electromedicina o de ingeniería que ya están trabajando allí, formarlos en ciberseguridad. Porque al final, aunque muchos hospitales o muchos centros contratan o subcontratan ese servicio externo, al final necesitas personal propio que conozca los entresijos de lo que es el centro. Es decir, nosotros, entre personal nuevo que nos entra, tarda meses en formarse, sino un año en conocer las instalaciones, la infraestructura, el equipamiento que tenemos. Es decir, pero eso también en la parte de TI. Es decir, los hospitales son como una especie de ciudad, que digo yo, un poco especial, que tienes de todo lo que puedes ver y además con un cierto nivel de complejidad y funciona 24/7. Miguel Ángel. Yo creo que lo ha dicho José Ángel, ¿no? Nos cansamos de decir, ¿no?, que el eslabón más débil somos nosotros, ¿no? Pero yo creo que la primera medida de seguridad que tenemos somos nosotros también, ¿no? Entonces la parte de capacitación debe ser algo que tenemos que potenciar, ¿no? O sea, no es simplemente darle un curso, darle una formación, sino capacitarlo y tenerlos entrenados ante un posible ciberataque, que todos los profesionales asistenciales y no asistenciales y directivos vean que la parte de ciber es un tema de todos, ¿no? No ha salido todavía la palabra, pero yo creo que también hay que mencionarla, ¿no? La financiación, ¿no? La financiación es un elemento fundamental para la implementación de ciber. Si no, va a ser imposible implementar todas las medidas que nos vienen, ¿no? Y luego, como refleja el estudio, y volviendo un poquito al estudio también, disponer de una estrategia sectorial de ciberseguridad en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Yo creo que aquí se ha trabajado durante estos años, fruto de los fondos de recuperación, en tener una inversión, una financiación, y por parte del Ministerio con las comunidades autónomas se está poniendo en marcha desde ya una estrategia de ciberseguridad del Sistema Nacional de Salud, que era la luz durante el 2025, ¿no? Que era una de las carencias que se ha reflejado en el estudio y que el Ministerio de Sanidad ha cogido el testigo de esta carencia, ¿no? Veremos si a lo largo de 2025 tenemos esa estrategia. Otra de las cuestiones que se aborda el estudio y que además ha salido aquí es la coordinación entre los diferentes responsables de los centros sanitarios. ¿Cómo de importante es esta coordinación entre los responsables y cómo se debe plasmar en el día a día? Bueno, pues un poquito continuista, ¿no? Lo anterior, ¿no? Esta estrategia sale de un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo de las comunidades autónomas que nos reunimos cada semana, ¿no? O sea, cada semana tenemos un orden del día que nos vamos vamos compartiendo qué necesidades tenemos en materia de ciberseguridad y que se ha venido acrecentado también con la financiación que tuvimos con los fondos de recuperación, ¿no? Estos fondos de recuperación que han supuesto más de 40 millones de euros para todas las comunidades autónomas, que tenemos que ejecutar antes del 2026, y de los cuales ya tenemos el 50% entre licitado y ejecutado, pues nos ha unido también para ir lanzando esta colaboración como parte fundamental de mejorar la cibermadurez, ¿no?, del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que ha sido, como digo, junto con la Red Nacional de SOC, ¿no?, como la parte más operativa, sino la parte más estratégica, la colaboración ha sido parte fundamental y seguirá siendo parte fundamental, y de aquí, bueno, agradecer el apoyo que estamos teniendo todas las comunidades unos con otros, ¿no? Entiendo que esos 40 millones son iniciales, que habría que seguir invirtiendo.
Bueno, hay como decía antes, hay una parte de financiación muy importante para seguir madurando, ¿no? Pero bien implantados también nos da un puntito muy alto de mejora, ¿no? O sea, evidentemente esto no es un invierto y se acaba, ¿no? Pero sí hay que implantarlo bien y tendrá una recompensa recurrente, ¿no? Laura, ¿qué me dices de esa coordinación entre los diferentes responsables? Bueno, y volviendo ya un poco a lo que es dentro del hospital, pensamos que la coordinación es fundamental que vaya dirigida desde arriba, desde la misma dirección del hospital, tiene que estar implicada y asignar los medios, tanto en políticas internas, en la estrategia de ciberseguridad del centro sanitario, en asignar responsabilidades a cada uno de los diferentes roles y de esa manera luego se pueden asignar las tareas y establecer los comités de coordinación, pero es necesario que se implique la dirección. Esto también viene reflejado en la normativa NIS2 que entró en vigor en el mes de octubre. Es obligatorio que los directores, además es que con su propia responsabilidad del puesto, ¿no? Tienen que implicarse en la ciberseguridad de los centros. A partir de allí, pues tienen que establecer los comités para establecer coordinación, desde, como decíamos antes, de la definición de los riesgos, no solamente y también en la respuesta, pero todo el proceso de análisis de riesgos, establecimiento de medidas, mantenimiento, recogida de indicadores, todo el mundo tiene que tener claro cuál es su función, su rol y su coordinación interna para ejecutar de forma adecuada las políticas. Cerramos por allí la ronda. Hombre, un poco lo que han dicho los compañeros, y aquí sí es verdad que desde la parte más alta de la organización hasta la persona, digamos, el que usa un equipo, el que usa un dispositivo, tiene que estar en consonancia con las estrategias y saber cómo eso es al final el eslabón más débil, pero también, como decía Miguel Ángel, el que nos da una cierta seguridad de que muchas cosas pasan por decirle sí o no, con lo cual eso tiene que estar organizado, ¿no? Y esto de la forma proactiva. Pero además, en caso de un incidente, también de forma reactiva, tiene que haber incluso también una mejor coordinación para poder darle, pues mitigar el problema lo más rápido posible y con los menos efectos de impacto sobre el servicio asistencial, ¿no? Yo creo que aquí es fundamental esto, que haya protocolos, y además que se sientan implicados desde el principio, por eso decía, incluso la parte sanitaria también, es decir, pues estamos acostumbrados, o suele ocurrir mucho, que aplicamos medidas técnicas, y cuando el usuario llega a hacerlo no sabe ni por qué se ha implantado, y esto es lo más complicado, y sobre todo que entiendan el por qué se hace, que tal vez es lo más complicado desde el punto de vista de que ellos lo entiendan como una parte de su trabajo. Lo normal es que te digan que ellos no son técnicos, ¿no? Pero es una parte fundamental porque está intrínseco en su trabajo si queremos que un hospital sea seguro y pueda funcionar, ¿no? Porque no es su parte hasta que ellos que ven afectados porque no pueden trabajar, ¿no? Hemos hablado de la coordinación en el hospital, pero ¿qué hay de la colaboración con la administración pública? ¿Existe? ¿Debería mejorar? ¿En qué punto estamos? Hombre, Miguel haya comentado que hay proyectos de financiación en algunos aspectos, en otros ha habido planes como el tema del INVEA, que se ha renovado una parte del equipo de alta tecnología, pero en los centros, por ejemplo, disponemos, como decía, la antigüedad de los equipos es muy grande, es decir, la obsolescencia es muy alta, y estos equipos antiguos no es fácil securizarlos, entonces hay que, por una parte, o inviertes en herramientas de segurizar estos equipos antiguos, o inviertes en renovar los equipos. Hay que tener en cuenta que los estudios médicos, un problema que tienen es que suelen ser equipos a veces muy caros. Entonces, por una parte, que es la parte, digamos, que conecta o que da el sistema de información, se ve afectado el resto del funcionamiento. Entonces, hay que ver cómo compensamos esta renovación, amortización del equipamiento y aseguramos el servicio. Por eso digo que no es una cosa tan simple de hacer, sino falta medios, hay que hacer análisis de riesgo, auditorías, estudios, tener herramientas que te digan qué tenemos, porque a veces uno de los problemas que nos podemos encontrar es qué tenemos conectado a la red, y eso es un problema que desde TI siempre, o si alguien conecta algo, saberlo. No es raro que alguien quite una cosa y ponga otra sin que se entere ni sepamos por qué. El problema además se ha democratizado todo el tema de la tecnología de conexión. Todo el mundo ya sabe lo que es un cable de red y lo que es una conexión o una wifi. Entonces, también estamos por un riesgo del propio personal o de los propios profesionales del sistema, ¿no? Sanidad sí que está comprometida en esa parte de la renovación del parque tecnológico de los hospitales. Además, hace unos días anunciaban que van a lanzar AMATI 2, que verá la luz el próximo año, así que ahí tenéis
Otro poquito de trabajo. Sí, sí, no, el problema es que esto va sumando al trabajo de la carga diaria. De todas formas, claro, los planes hay demasiada, es decir, la cantidad de diferentes equipos que hay en un hospital y además, como todo se conecta, como digamos, a la red hoy en día, pues cada vez tenemos incluso cosas, a lo mejor equipos que tienes hace 10 años y no habías conectado. Ahora tienes un proyecto de un departamento y ya lo conectas, pero claro, ya tienes unos problemas de seguridad que vienen de antes. Laura, ¿cómo debería de ser esa colaboración con la administración pública? Vaya pregunta. Cristal. Sí. Bueno, yo creo que, como comentaba antes Miguel Ángel, por lo menos en la parte pública sí que se está trabajando mucho, ¿eh? No es fácil en un país como España, con las competencias en manos de las autonomías, con un Ministerio de Sanidad, que haya estos grupos de trabajo donde todas las autonomías se ponen de acuerdo con el Ministerio para lanzar proyectos. Eso yo creo que hay que valorarlo porque en otros aspectos no se está viendo así, ¿eh? Y es importante. Faltaría un poco ver también cómo meter en todo este bucle a la parte de la sanidad privada, porque también tiene colaboración, hay hospitales privados que trabajan dentro de la red pública y, bueno, y otros que en momentos puntuales también, y también tienen sus propias necesidades respecto a la ciberseguridad, porque acaban atendiendo a pacientes igual, sea la financiación de donde venga. Entonces, bueno, pues habría que reforzar esta parte seguramente y seguramente necesiten también financiación específica para poder abordar procesos de mejora en medidas de seguridad. Abordaremos ahora cómo podría incluirse la sanidad privada, como mencionabas, pero vamos a cerrar esta ronda de cómo debería de ser la colaboración con la administración pública. Yo creo que en España, y a lo mejor el estudio, pues como buenos indicadores, pues algunas cosas te pueden gustar más o menos, ¿no? Pero creo que vivimos un momento idílico, ¿no? También, ¿no? Tenemos el Ministerio de Sanidad alineado, tenemos el Centro Criptológico Nacional alineado y se están empezando a crear las agencias de ciberseguridad autonómicas, ¿no? Quizás, ¿qué reclamamos más? Pues que, igual que en cualquier presupuesto, ¿no? Que suele ser, sanidad suele ser entre el 30 y el 50%, ¿no? Del presupuesto de una comunidad autónoma, y también se centre la ciberseguridad en sanidad, ¿no? Yo creo que suelen ser una estrategia, como hemos dicho, muy generalista y poco focalizada, ¿no? Yo creo que en ese punto, siendo idílico, en ese triángulo que tenemos del Ministerio de Sanidad, el Centro Criptológico Nacional y las comunidades autónomas, pues poner el foco en la parte de ciber. Una estrategia específica para... Exacto. Laura, vuelvo a ti con la sanidad privada, has abierto el melón. ¿Qué importancia tiene este sector privado en un contexto de ciberseguridad? Bueno, pues para mí es muy importante. Los riesgos que corre la sanidad privada son paralelos a lo de la pública, no hay diferencia. El que va a atacar pues va a lo que decíamos antes, ¿no? Por el dinero de los rescates, a por la venta de datos. Quizá la sanidad privada en España sí que está bastante centralizada en grupos que van creciendo y, bueno, aunque también hay hospitales que funcionan de manera más independiente, eso puede ayudar también a tener unas redes más robustas, más integradas y con mejores medidas de seguridad, pero es un proceso de evolución que necesita ayuda, no se hace rápido y es necesario que se les apoye para que puedan reforzar. Y cuando además muchas veces estos sistemas privados están conectados también con las redes públicas para intercambio de datos, historias clínicas, para prestar servicios, entonces, bueno, pues debería de irse un poco a buscar una política común para toda la sanidad. Yo, Laura, ha hablado un poco de lo que es la sanidad privada. Yo creo que dentro de la parte privada, pero hablar más de los proveedores que prestan a lo mejor servicio a la pública. Es otra parte, claro. Tanto fabricantes como proveedores, que al final, pues, por ejemplo, todo el tema de soportes remotos, son conexiones que se establecen hacia los centros, que tienen un riesgo. Es decir, ahora se está viendo que una de las cadenas de suministro, asegurar esa cadena, porque te puede afectar un ciberataque desde fuera, es decir, de esa propia cadena, y verte afectado, ha ocurrido con otros sectores, y es una de las cosas que hay que ahora pues también abordar. Es decir, como vemos, el melón se va abriendo con muchos aspectos, ¿no? Y esto se está afrontando de viendo a ver qué herramientas, qué soluciones se pueden implementar para abordarlo de una forma que sea óptima para todos, ¿no? Otra cosa que estamos viendo es empezar a ver el despliegue del tema de hospitalización a domicilio o modificación de pacientes. Depende de cómo se haga, si esos equipos se van a conectar también a los centros, pues abrimos cada vez, la superficie de ataque empieza a ampliarse cada vez más. Entonces, el riesgo va aumentando también en ese servicio de cómo se presta y cómo se asegura, ¿no? Y aseguras tanto a nivel de ciberseguridad para garantizar lo que estamos hablando, al final es la seguridad del paciente y de su información y de su vida, ¿no? Miguel Ángel. Yo creo que
seremos tan fuertes como lo sea el equipo, ¿no? Y yo creo que la realidad es que la sanidad privada es parte fundamental de la prestación de asistencia pública, ¿no? Y me lo llevo un poquito más allá de lo que es la sanidad privada, ¿no? O sea, al final tenemos 4 grandes bloques, ¿no? En la cadena de suministro: la asistencia sanitaria. Cada vez tenemos más derivación, ya sea hospitalización a domicilio o pruebas, ¿no? que tenemos para gestionar las listas de espera, ¿no? La parte de prestación de sistemas, de servicios en nube, ¿no? Es verdad que la sanidad pública todavía estamos muy orientados a autoabastecernos, ¿no? En cuanto a sistemas de información, pero cada vez nos está llevando más a tener sistemas en la nube. Va a ser otro elemento fundamental, ¿no? El tercer punto, la provisión de servicios en general y la cadena de suministros, ¿no? Como habéis comentado, ¿no? Creo que, y vuelvo a insistir, ¿no? En esa parte que tenemos en España, ¿no? En el Esquema Nacional de Seguridad, que hay que ayudarlo, pero también tiene la obligación, ¿no? Una obligación que, como vemos diciendo, viene del 2016, ¿no? Lo que cumplan con el Esquema Nacional de Seguridad como prestadores, ¿no? Tenemos la suerte de que cada vez hay más servicios y proveedores de servicios certificados en el Esquema Nacional de Seguridad. Pero tenemos que insistir, y también en la hora de contratar de la sanidad pública, que la sanidad privada se adecue, porque es un modelo de negocio, para contratar con nosotros. Me gustaría también hablar sobre qué papel juega el seguro en materia de ciberseguridad. Laura, ¿cómo trabajáis desde Reliens? ¿Cuál es la importancia de estos seguros? A ver, los seguros de ciber tienen especificidades, cosas específicas diferentes que a lo mejor otro tipo de seguros. Por el mismo análisis del riesgo, ¿no? Un análisis de riesgos en otros seguros igual más tradicionales se puede basar más en datos estadísticos, históricos, que te hacen más fácil, en base a datos ya y análisis, ver ese riesgo para poder establecer unas primas o unas coberturas. En ciber, aunque va habiendo datos, la tecnología cambia muy rápido, los tipos de ataques cambian muy rápido y no te puedes basar tanto en esos datos estadísticos para poder establecer unas coberturas y unas primas a los centros sanitarios. Pese a eso, y por eso también las aseguradoras tratan de implicarse con los asegurados en el análisis de ese riesgo y en el establecimiento de mejoras en la medida de seguridad y en apoyo tanto para mejorar los niveles de madurez como para la respuesta a incidentes, ¿no? Vemos que según el estudio, solo un 10% de los centros sanitarios en España dicen tener un seguro ciber específico. Eso es lo que estamos viendo. Puede haber coberturas parciales sobre temas de informática, etcétera, en algún otro tipo de seguros, pero un seguro ciber como tal, en la penetración está siendo muy baja. Vemos que en Alemania está alrededor del 30, en Francia un 22, si no me equivoco, en el dato, algo mejor. También hay que tener en cuenta que, como decía, hace falta que tengan un nivel de madurez. O sea, un seguro ciber no puede cubrir todo, tiene que cubrir un riesgo residual. Tiene que haber un control ya por el centro sanitario de que esos riesgos pues, estén acotados. Como eso puede que lleve más retraso que en otros sectores, a lo mejor es el motivo también de que el sector sanitario vaya un poco por detrás, ¿no? De hecho, sí que se ha visto que se han reducido en los últimos años los incidentes ciber en tipos de ataques más estandarizados, es decir, ¿no? Que hago por igual mi modelo de ataque a todos los centros. Conforme mejoran las medidas de seguridad, están más protegidos los hospitales y eso ha descendido y ahora se está viendo un repunte de ataques ciber más medidos y estudiando al atacado, ¿no? Más personalizados, ¿vale? Ahí tenemos otro escalón que analizar, ¿no? En los seguros ciber, por lo tanto, no solo pretendemos hacer una cobertura de daños económica, por supuesto, de pérdida de beneficios, daños para recuperar los sistemas, sino también acompañamos a los asegurados, por ejemplo, con equipos expertos en respuesta a incidentes, que apoyen a los equipos internos para reaccionar. Porque muchas veces los hospitales no tienen esos equipos ya contratados, disponibles 24/7 para poder apoyarles, ¿no? Asesoría legal para temas de responsabilidad civil, de respuesta de la Agencia de Protección de Datos, asesoría en comunicaciones. Es muy importante cómo gestiono el mensaje a los medios de lo que está pasando, cómo gestiono el mensaje a los implicados, porque probablemente se hayan robado datos de pacientes, ¿vale? Y luego también se suelen proporcionar otros servicios extras o adicionales, en caso necesario, pues bueno, formación, como decíamos, que es tan importante, ¿no? Tanto usuarios como perfiles específicos, apoyos para el análisis de riesgos y poder establecer planes estratégicos de ciberseguridad. Ya tratamos de resolver en el momento que ocurre, pero también acompañar en la mejora de los sistemas. Muy interesante. Hay que conocer el otro lado. ¿Qué esperan los hospitales que ofrezca un seguro de este tipo, Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que esa parte la ha mencionado muy bien, ¿no? Y ha contado todo el portfolio de lo que esperamos, ¿no? Laura, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? ¿No tenéis algo que añadir a la lista de tareas de Laura? Yo creo, bueno, por intentar añadir, ¿no? Lo tiene muy identificado, ¿no? O sea, también asegurar procesos críticos, ¿no? Igual que certificamos a lo mejor procesos, pues no podemos certificar o no podemos asegurar todo un organismo. Es complicado para ellos evaluar y para nosotros dimensionar también, ¿no? A lo mejor tenemos que procesos críticos que tengamos identificados o más críticos como la telemedicina o más expuestos, que aseguremos no una organización sino procesos, ¿no? Me gusta mucho lo que ha comentado Laura, que es que sea un acompañamiento, o sea, no sea un seguro que venga aquí y te cobre X, ¿no? Sino que sea un seguro basado en valor y basado en riesgo, ¿no? Y más como fluctúa, ¿no? Hoy puedo estar aquí, pero mañana puedo estar aquí, ¿no? Creo que es muy importante ese tipo de seguros flexibles, ¿no? Y por supuesto, hay organismos con más capacidad y otros con menos capacidad, ¿no? En la parte de respuesta a incidentes, ¿no? Igual que cuando todos tenemos un seguro en nuestra casa, pues llama y lo que espera es que alguien venga a arreglarlo, ¿no? Uno será más manitas y otro será menos manitas, ¿no? Pero lo que espera es que el seguro te ayude a solucionarlo con la dificultad que tiene siempre la resolución de un ciberincidente, que no es lo mismo que arreglar un grifo, ¿no? Por supuesto, ¿no? José Ángel, cierras esta ronda, ¿algo que añadir a la después lista? de todo lo que han dicho y tal, ya me queda complicado, pero bueno, sí, tal vez enfatizar eso, ¿no? El tema de un acompañamiento, una auditoría, herramientas que te puedan ver el estado en cada momento, cómo está, proactivamente, y evidentemente cuando tengas un incidente, que esto hay quien dice que en algún momento todos estamos expuestos a tenerlo, pues tener una ayuda, un soporte a la hora de resolverlo, ¿no? Mitigarlo en lo máximo posible. Nos quedan todavía unos minutos y voy a aprovechar para lanzar algunas preguntas que nos envía el público con sus incertidumbres. La primera de ellas os preguntan más bien cuáles son las principales amenazas o retos de ciberseguridad para el sector sanitario. Laura, por ejemplo, ¿o quién se lanza? Bueno, seguramente ellos tienen casos más concretos porque están en el día a día, ¿no? Dentro de los centros sanitarios, pero en general ya hemos mencionado, el ransomware ahora mismo es la amenaza líder, se puede decir así, también con su faceta de robo de datos, porque muchas veces van en paralelo, es un ataque que hace las dos cosas a la vez. Y bueno, de los retos de la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial está entrando muy fuerte en el sector sanitario y también tiene sus propios riesgos. De robo de datos, de poder manipular la manera de preguntarles para obtener información que no debieran dar, de modificación de los datos de aprendizaje. Bueno, hay también otro contexto ahí nuevo que hay que gestionar. Es todo un mundo, lo de la inteligencia artificial, sí. Desde luego. Y la tenemos aquí, esto no es ya... Sí, no, ya está aquí. José Ángel. Bueno, un poco lo que ya también ha dicho Laura, la inteligencia artificial es un reto que viene, porque si hemos securizado toda la parte más estándar, pues al final se van a sofisticar los ataques o intentar penetrar a base de ir a dispositivos o elementos que no son tan estándar. Ahí de inteligencia artificial, ir a dispositivos que pueden tener vulnerabilidades, pues el tema de toda la diversidad de equipamiento médico o tecnología sanitaria de sistemas abre un campo importante que además es difícil cubrirlo, ¿no? Incluso lo que hablábamos antes de las personas, ¿no? El tema de cualquier fallo de pequeña configuración que pueda dejar abierto a... Entonces, los retos es cómo mantener toda la ciberseguridad al nivel que el negocio de delincuencia crece, apoyado en inteligencia artificial. De hecho, están invirtiendo también en inteligencia artificial más que nosotros a lo mejor tal vez para atacar. Es decir, que esto es complicado en el sentido de cómo seguir el ritmo del avance de la defensa contra ese ataque que va creciendo y mejorando cada vez más, ¿no? Miguel Ángel. Bueno, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos, por supuesto, el ransomware, lo habéis comentado, el robo de credenciales sigue siendo una realidad, ¿no? O sea, un ataque de ransomware, vemos que un alto porcentaje empieza por un robo de credenciales, ¿no? La implementación del segundo factor de autenticación, esto que a nuestros profesionales no les gusta, ¿no? Porque parece que le pones un pasito más para acceder, es fundamental, ¿no? Para garantizar algo que preocupa mucho a nuestros ciudadanos, ¿no? Que son el robo de sus datos, ¿no? Y más en un entorno de compartición como estamos ahora. Estamos hablando de una historia local, una historia nacional o una historia europea, ¿no?
esa pérdida de confianza en el gobierno de los datos es uno de los retos que nos enfrentamos, ¿no? Otra de las preguntas del público dice, a día de hoy, ¿qué es lo más demandado en referencia a la adquisición de nuevas tecnologías para la digitalización y automatización de los procesos de salud? Por ejemplo. La inteligencia artificial, ¿no? Yo creo cada vez que entro, yo creo que había dos palabras que no habíamos usado hasta ahora, ¿no? La financiación y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lo más demandado, es la solución para todos, ¿no? Y yo creo que la solución es un buen, como lo llaman ahora, copilot, ¿no? Un buen compañero de viaje, pero no es la solución para todo, ¿no? Es verdad que nos aporta automatización de procesos, automatización en determinadas pruebas, pero hay que implementarla. Y te hablo desde el punto más asistencial, ¿no? Con un poquito de mesura. No vale cualquier inteligencia artificial y no todo es inteligencia artificial, ¿no? Y lo que es inteligencia artificial, Laura y José lo han comentado, ¿no? Hay que tener en cuenta la privacidad y diseño por defecto, que es algo que per se no tienen presente a la hora de la implementación, y la ciberseguridad. ¿Ahí puede haber una fuga de datos? Sí, puede haber una fuga de datos, ¿no? O cómo se implementan esos algoritmos y dónde se implementan esos algoritmos, ¿no? Un gran porcentaje de ellos están en la nube, ¿no? ¿Qué hacen con nuestros datos? ¿Cómo nos devuelven esos datos? Yo creo que la implementación de la inteligencia artificial, que es lo más demandado en un entorno sanitario, yo creo que os pasará a José igual, ¿no? Cualquier equipamiento vuestro ya viene con inteligencia artificial. Antes no tenía ni sistema de información, ahora ya viene con inteligencia, ¿no? Pues es uno de los mayores riesgos que nos enfrentamos porque no sabemos todavía la dimensión que tiene. Habéis estado muy alineados todos con la inteligencia artificial cuando he lanzado esta pregunta del público. Laura, ¿algo que añadir? Sí, bueno, la inteligencia artificial en realidad lo que hace es trabajar con un paquete gigante de datos y a partir de allí interpolar, sacar conclusiones y ir creando las respuestas necesarias, ¿no? En base a analizar de manera muy rápida datos con las redes neuronales o los sistemas que vayan implementando. Quiero decir, son importantísimos esos datos con los que trabaja, con los que aprende y con los que devuelve soluciones. Esos datos tienen que estar controlados y acotados, porque muchas veces va a trabajar con historias clínicas. ¿Dónde están? Está en una nube, está controlada. Va a poder acceder otro usuario de ese tipo de modelo de inteligencia artificial a datos que no están dentro de su entorno, porque el modelo común de todos tiene que aprender de todos. Cuanto más datos tenga, mejor, más va a evolucionar. Entonces, ahí entre la privacidad y la eficiencia y la inteligencia, entre comillas, real de ese software, pues es importante acotarlo, ¿no? Puede haber muchos problemas de confidencialidad y de fugas de información. José Ángel, ¿algo que añadir? Hombre, Miguel, estamos hablando de inteligencia artificial, Miguel Ángel ha hablado de los dispositivos, ya hay equipos de imagen que ya te hacen la inteligencia artificial en el propio equipo sin necesidad de sistemas externos. También lleva su riesgo de ciberseguridad, si alguien modifica algo en esos algoritmos, porque ahora mismo la precisión es bastante buena, son ayudas siempre al profesional sanitario, pero si alguien pone un ataque o si empieza a modificar esos funcionamientos, tienen un riesgo, con lo cual cada vez tenemos más elementos, como decía, que cubrir y que asegurar, ¿no? Y ahora lo que estamos es en un boom de demanda de inteligencia artificial práctica y real, ¿no? Hemos vivido una especie de burbuja de, como estas palabras que crecen, ¿no? Toda la inteligencia va a cambiar a todo el mundo, lo va a cambiar, pero la gente ahora quiere ver ya cosas reales y prácticas, ¿no? Y sobre todo que acorten tiempos, que ayuden y que mejoren la seguridad, ¿no? Tanto de los equipos como de los pacientes. Y otra cosa que estamos viendo es que en tema de la adquisición, que todos los procesos del hospital sean directamente relativos a un paciente o lo que ayuda a que el hospital funcione, se están digitalizando, es decir, desde una simplemente dispensación de la ropa, bueno, los medicamentos, todo lo que te puedas imaginar ahora de funcionamiento interno se está digitalizando y al final hay que asegurar también, tener en cuenta incluso ya, yéndonos a la parte industrial del agua, de la luz, de la electricidad, todo está empezando a meterse con sistemas conectados a la red y ya no solo para monitorizar, sino para controlar. Entonces, la ciberseguridad ha aplicado todo esto, podemos parar un centro también, es decir, y a la NIS 2 incluso la norma ya te habla que cualquier evento, un fallo de red, un fallo, tener en cuenta sistemas de contención, todo eso empieza a entrar ya en lo que es la ciberseguridad en general, ¿no? Sí, yo creo que lo que falta en todo esto es también adquirir con cabeza, como decíamos, que es lo que se está haciendo en parte, ¿no? De ir implementando dispositivos y tecnologías que nos ayuden, ¿no? Y es verdad que la inteligencia artificial está en
prácticamente cualquier ya pliego empieza a salir que tenga herramientas, ¿no? Planificar. Sí. Nos quedan 5 minutos. Voy a lanzar una última pregunta de las que hemos recibido del público. Pido disculpas porque no podemos abordar todas, porque la verdad que ha habido muchísima participación, nos han llegado bastantes, pero voy a seleccionar una última para los últimos 5 minutos. Nos preguntan qué medidas específicas deberían realizar los centros sanitarios para evitar los daños derivados de un ciberataque. Miguel Ángel. Para terminar está bien, ¿eh? Para terminar está bien. Pero yo creo que, y el estudio lo pone de manifiesto, ¿no? O sea, tenemos un puntito de mejora todavía en España, ¿no? Este puntito de mejora es, tenemos normativa, cumplamos esa normativa, tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, nos viene la directiva NIS2 con su transposición, esperemos que inminente, ¿no? Pero si me quedo con una medida de seguridad, los planes de continuidad. Tenemos que tener planes de continuidad y que los planes de continuidad no sean teóricos, sino operativos y que funcionen, ¿no? Está lleno nuestros cajones de tener planes de continuidad, pero cuando los vas a poner en marcha, pues se nos caen los sistemas, ¿no? Entonces, ese reto, garantizar la alta disponibilidad de nuestro sistema es fundamental, ¿no? Al final tenemos que ver cómo la ciberseguridad no es un problema tecnológico, sino una estrategia, ¿no?, que garantiza la calidad y continuidad asistencial. José Ángel. Hombre, yo recalcaría lo que hemos hablado también entre la parte humana, que es uno de los... Sí, hay unas curvas de inversión en tecnología que llega un momento que por más que inviertas no eres más seguro, si eres la voz más débil, que es las personas, ¿no? Y ahí tal vez la formación tanto del personal técnico como sanitario, creo que es uno de los puntos que además aparece en el estudio que hay que invertir y financiar como todas las demás medidas que estamos hablando, ¿no? Y tal vez esa sería una de las más importantes, esa y la coordinación de todos y la implicación de saber que todos somos parte de la solución al problema, ¿no? De ese que decía del sí o no, aceptar o no aceptar, puede ser un cambio radical, ¿no? De hecho, muchas intrusiones o ataques han venido por alguien ha dicho que sí al final, ¿no? Laura, ¿cierras? Pues bueno, yo creo que medidas de seguridad se han mencionado también y están en el Esquema Nacional de Seguridad, en la ISO 27000, podemos tener referencias con listados de controles y medidas para poder implantar. Yo creo que lo principal es que se integren en lo que es el funcionamiento del día a día de los centros sanitarios, desde arriba, desde la raíz, ¿no? Entonces, que en los planes estratégicos de digitalización esté incluida la ciberseguridad como un tema a tener ya ahí implícito, que no sea algo que se pone después o aparte, que haya planes de ciberseguridad y de inversión en el centro sanitario de cara a futuro en paralelo con los proyectos que tengan de digitalización, que eso esté basado en análisis de riesgos, a ser posible también económico, con cuantificación del riesgo para poder ajustar pues los presupuestos y los planes, y que de ahí ya se derive en toda la coordinación, ¿no? Un poco sería pues, la seguridad desde el diseño, pero no solamente cuando compran aparatos o cuando tienes un equipo o cuando tienes un software, sino desde el propio diseño de los planes estratégicos de los centros. Laura, José Ángel, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por presentarnos, bueno, son unas pinceladas de este análisis y os voy a poner deberes. Esto tendrá que tener un poco de continuidad para saber lo que hemos avanzado desde este punto que habéis analizado. Muchísimas gracias a los tres y esperamos veros pronto. Gracias. Gracias.